Buenas noches, amigos de Miradas de Asturias. Esta noche vamos a visitar uno de los concejos donde la montaña y uno de los míticos ríos asturianos, el Sella, han hecho de él uno de los concejos privilegiados en cuanto al turismo y a uno de los deportes internacionales, el piragüismo. Esta noche vamos a disfrutar todos nosotros del concejo de Parres. Este concejo está formado por un valle de suaves ondulaciones rodeado de un importante complejo montañoso. El concejo de Parres posee una superficie de más de 126 kilómetros cuadrados, con una población que supera los más de 5.700 habitantes. El concejo de Parres toma nombre de una de sus poblaciones, San Juan de Parres, y la mayor parte de su población se concentra en su capital, la hermosa Arriondas. Limita al norte con Colunga, Caravia y Ribadesella. Al oeste igualmente Colunga pone sus límites, conjuntamente con Piloña. Al este lo abraza Cangas de Onís y al sur Amieva y Ponga lo delimita. Es llamado el concejo de Parres o de las montañas. Según Alejandro Millares en su obra titulada El libro de Parres, habla de que precisamente Parres es una raíz prerrománica, donde nos habla no de la parra de la uva, sino de parra como montones. Podemos decir que en asturiano parra va a hablar como de cosas amontonadas, y también en España esa raíz de parra habla de colina o monte. Por otro lado, el nombre de la capital del concejo, de Sarriondes, responde a la voz latina, las redondas, por estar configurada por una curva del río Piloña. En la parte oeste del río Sella se encuentra la Sierra del Sueve, antaño dicen habitada por una tribu germánica llamada los suevos, posiblemente de ahí viene el nombre del Sueve. Esta pequeña cordillera tiene su altura máxima en el Pico Pienzu, con más de 1.400 metros de altura. Igualmente, los montes de Cea y Cetín, estribaciones importantes en el concejo, situados en su parte sur entre los ríos Mampodre y Sella, tienen como principales elevaciones las de Fontechu, Porro Cormillón, Peña Los Corezos, Los Cuadrazales y Mota de Cetín, esta última con más de 1.130 metros de altura. En la actualidad, Parres y Arriondas juegan un papel importante como centro comarcal. La industria y la puesta en funcionamiento a finales de los años 90 del Hospital Oriente de Asturias no solo han estabilizado la población, sino que incluso hay tendencia hacia el crecimiento. Gracias a los yacimientos arqueológicos podemos decir que este territorio ya estaba habitado entre el Paleolítico inferior y medio. Del Paleolítico superior podemos destacar la cueva del Taragaño en Arobes, con descubrimientos y hallazgos de instrumentos líticos y huesos. En Fuentes y Colla nos encontramos con lápidas funerarias que aluden a la gente de los orguenomescos, datándose estas en el siglo V. Siguiendo el rastro a las lápidas funerarias, nos encontramos con una en Cofiño, esta del siglo III. Siempre se creyó que el Sella dividía a los dos pueblos, al Astur y al Cántabro, pero eso se puso en duda. Aparecieron unas lápidas en Fuentes y en Santo Tomás de Collía que llevaban inscripciones que enunciaban a los orguenomescos, una tribu que tenía que ver con los cántabros. Pues aquí nos detenemos, pues no hay noticias de asentamientos humanos en el concejo de Parres hasta la Edad Media. Sí es determinante la batalla de Covadonga, porque hubo relatos legendarios de aquella batalla y de la lucha contra los musulmanes, dando también importancia al terreno de lo que hoy llamaríamos el concejo de Parres. En 1367, Enrique II de Trastámara crea el condado de las Arriondas. El último conde, Telo Suero Díaz, que no dejó descendencia, transforma el condado en coto, pasando la mitad al obispado, una cuarta parte al monasterio de Villanueva y otra cuarta parte a la casa de Nevares. En 1559, Felipe II crea el cargo de alférez mayor y regidor perpetuo del concejo de Parres.
Todo eso recayó sobre la Casa de Nevares. A finales del siglo XVIII y principios del XIX nos encontramos con una de las primeras manifestaciones de la industrialización asturiana, la instalación en Fontaneda de la Real Fábrica Nacional de Hoja de Lata. En 1827 los 3 cotos fueron suprimidos e incorporados al concejo de Parres, pasando Arriondas a ser su capital. En 1920 aparece un comité de turismo que va a desarrollar una labor cultural y artística muy importante. Destacó como hecho fundamental para el turismo la instalación del Mirador del Fitu, que el doctor Pimentel decidió impulsar con la colaboración de dicho comité. En 1930, el inigualable Dionisio de la Huerta realiza el primer descenso del Sella. Esto va a dar a Arriondas fama internacional. Bueno, pues ahora vamos a hablar con Emilio Llamedo, presidente del CODIS. Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella. Bien. Vamos a hablar porque hay una cosa en Asturias que es única, y yo digo, bueno, él me lo decía antes, y única en el mundo, que es precisamente esta prueba del descenso del Sella. Cuéntame, ¿cuánta historia tenemos aquí en este descenso del Sella? ¿Cuándo empieza todo esto? Bueno, este descenso del Sella, la historia es muy grande, muy amplia, y esto empieza ya en el año 1930 con Dionisio de la Huerta, el impulsor, el alma mater de este descenso, que él no creo que llegara a saber nunca o pensara que a dónde iba a llevar una simple excursión que hacía desde Infiesto arriba de Sella, y que el año 30 y 31 fueron excursión, el año 32 ya fue competición. Luego hay un parón, un lapso de tiempo con la guerra civil, que desde el 39 al 43 no se celebra, y luego pues este año que estamos vamos a celebrar ya el 70 descenso internacional del Sella. Emilio, y empezaba en Infiesto. Sí, efectivamente, la primera fue una excursión que empezó desde Infiesto a Sotodueñas, y otra etapa que al día siguiente hubo de Sotodueñas hasta Arriondas. Y ya al segundo año hicieron la excursión desde Arriondas a Arriba de Sella. Para el tercer año ya hacerlo como competición, porque claro, nadie le gusta bajar un río si no hay un motivo por el medio, que es competir y a ver quién queda el primero, quién gana, quién es el mejor de todos. Oye, yo creo que a lo largo de los años que llevamos con este maravilloso descenso internacional, que habrán ocurrido cosas así chocantes. Hombre, hubo muchas y muy buenas. Aquí, por ejemplo, ahora me viene a la mente pues el año que vino a competir Irak, que fue el año que tuvieron el problema con la embajada americana. Los iraníes paleaban con palas de giro a la izquierda, y los americanos también. Los iraníes no traían las palas y los americanos dejaron las palas aquí. O sea que imagínate cuando estaban en guerra en su país con los americanos y los deportistas aquí tan amigablemente facilitándose las palas unos a otros. Que es lo que comentábamos off the record antes, que la política no tiene nada que ver con el deporte, ni con el turismo, ni con la fiesta en sí. En absoluto. Un deporte como es el Sella tiene que ser apolítico, y si no es apolítico, malo. En el descenso del Sella, en la organización, somos 22 personas, cada uno tendrá su idea política, pero dentro de la organización todo el mundo la deja fuera de la puerta antes de entrar, porque si mezclamos la política con el deporte, seguro que esto no duraría los años que lleva y que estamos actuando, y año a año que creo que estamos mejorando la fiesta. Bueno, pues ahora vamos a hablar con el alcalde de Parres, Manuel Millán García González. Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, muy buenos días, bien, estupendamente. ¿Cómo y el concejo a los ojos del alcalde? Bien, como tú bien dices, estamos aquí al pie del cañón, nunca mejor dicho. Bueno, el concejo del Ayuntamiento del municipio de Parres son 125 kilómetros cuadrados de extensión y una población de 6.000 habitantes de derecho, distribuido en 65 núcleos de población, del cual las mayores Arriondas, que viene a concentrar el 50% de esa población, 3.000 habitantes. Es cabecera de comarca desde el punto de vista sociosanitario del Principado de Asturias, es un núcleo de caminos, de carreteras, es un cruce, yo creo que eso marca también un poco la idiosincrasia del parragués. Está entre valles y ríos, y bueno, es un concejo que tiene una orografía muy interesante desde el punto de vista turístico, de andarlo,
disfrutarlo, ¿no? Desde el punto de vista paisajístico, de deporte activo, fotográfico, de contemplación de la flora y de la fauna. Yo creo que en ese sentido tiene un atractivo importante, con dos focos de atracción: el Sueve general y particularmente el Fito, y tenemos una masa forestal que es Cetín, también muy importante. Eso, lógicamente, sin olvidar los ríos Sella y Piloña, con lo que añaden de riqueza tanto piscícola como de deporte activo. Yo creo que eso en líneas generales marca un poco lo que las características del municipio de Parres. Arriondas está a 40 metros sobre el nivel del mar, como decían las estaciones de ferrocarril, medido en Alicante. O sea que tiene unas pendientes ligeras y sobre todo marcado por valles y ríos y pequeños montes. Alrededor del castillo pues júntase la feria, una cosa y la fiesta y otra cosa el deporte, pero todo junto deja un remanente importante dentro del concejo, ¿no? Hombre, yo siempre digo que si al Sella acuden 300.000 personas, que es lo que habla todo el mundo, que los que vienen al Sella, y digamos que esas 300.000 personas, que vamos a contarlas desde el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, si cada persona deja nada más o se gasta nada más que 7.000 pesetas, que yo creo que gasta mal, vamos a hablar de las antiguas pesetas, porque yo soy mayor y todavía ando, digamos, identificado con las pesetas, son 300.000 personas por 7.000 pesetas, son 2.100 millones de pesetas los que quedan en esa zona. Alguien los lleva, no lo sé si hoteles, bares, supermercados, gasolineras, pero alguien los lleva, eso seguro. ¿Qué necesidades turísticas tenemos aquí en el concejo? Bueno, el concejo de Parres empezó a despertar turísticamente, se puede hablar, de hace 10 años para acá, ¿no? Yo creo que se apuesta por ese sector, por ese yacimiento de recursos, de riqueza, de creación de empleo y de poner en valor lo que tenemos. Hay un patrimonio histórico importante, hay unos recursos naturales, hay una ubicación que es la que es estratégicamente. Estamos a la entrada como puerta de Pico de Europa, de la comarca, de la zona de la montaña de Covadonga, de Pico de Europa y de Covadonga. Y bueno, está llegando ya el reflujo de toda esa gente que acude a esos lugares emblemáticos. Se nota ya en el concejo, en la villa de Arriondas en particular y en Parres en general, ¿no? No hay que también olvidar de que, quiero recordar que en el año 2001 me parece que había sobre 900 plazas hoteleras. En 4 años pasamos a 1.400. Se incrementaron 500 plazas. Fue el porcentaje de incremento más cuantioso en el oriente de Asturias. Eso da lugar a pensar en la influencia que tiene, la importancia que tiene ese tipo de oferta. Porque antes Arriondas era un lugar de paso, de comer, buena gastronomía, buenos sitios para comer, pero no había pernoctación. Desde este momento que hay ese tipo de ofertas, casas de aldea, hoteles, apartamentos y camping, yo creo que eso es lo que hace que ya se quede la gente aquí, ¿no? Y luego también tenemos un atractivo más a añadir, aparte de la pesca de salmón, de la trucha, del reo, del turismo activo, como pueden ser las canoas o rutas a caballo, los quads, senderismo. Tenemos 2 estrellas Michelin de gastronomía, amigo. No hay municipio en muchos puntos de España que tengan ese lujo de disponer de 2 estrellas Michelin, como es el Corral del Indiano y Casa Marcial, ¿no? Yo creo que esto también marca un poco, bueno, pues ya la llamada que hay, efectivamente, ¿no? Yo creo que aparte que hay otra buena cocina, ligado a la cocina tradicional, ligado un poco antes tenía mucha influencia lo que se sacaba del río, lógicamente ahora no se puede comercializar. Yo tengo la esperanza de que a medio plazo ese tipo de impedimento se pueda levantar y que también la gente que venga aquí pueda también disfrutar de esas excelencias de la culinarias, que es el salmón, que es el rey del río, ¿no? La trucha, la anguila, el reo, en fin. Y cuando el río baja sin agua, ¿qué hacen? ¿Poner ruedas a los piragües? Bueno, el río, desgraciadamente, año a año va bajando el caudal del río. ¿Pues motivos? Bueno, pues porque cada día crece más la población en la zona oriental de Asturias, en toda la zona de Riba de Sella, Arriondas y sobre todo Cangas de Onís y Arriondas, crece mucho la población y los litros de agua que llegan a las casas
que vienen de una traída, luego al río vierten pues, o revierten digamos un 20%, nada más el resto se queda por el camino. Pero bueno, nosotros afortunadamente tenemos una gran suerte, que es la central del Dobra, la central del Restallo, que todos los años esta gente se porta con nosotros de maravilla, porque nos guarda durante una semana, no trabaja, para tener reserva y darnos entre 14 y 18 centímetros de agua en el Sella. Por lo tanto, mientras esa empresa siga vinculada con el Sella, vamos a tener seguridad de celebrar el descenso del Sella. Buenos días, Gil. Buenos días. Oye, ¿cuánto tiempo lleves viviendo aquí en el concejo de Parres? Desde que nací aquí, a la orilla del Sella. Y durante todo este tiempo viste cambiar el concejo de una forma... Hombre, sí, claro, mucho. Mejoró en... Mejorar, claro, mucho. ¿Y pondríamos algo, quitaríamos algo? ¿Pondríamos algo, quitaríamos algo? No, quitar nada. Poner, bueno, siempre hace falta muchas cosas, pero está bien el pueblo. Gil, yo enteréme, pues nada, hace un momentín de que pintabas. ¿Cuándo nace esa pasión por la pintura? Bueno, de cuando tenía pequeño, de 8 años, 6 años, ya empecé a dibujar y me gustaba siempre la pintura, siempre me gustó. ¿Qué te motivó a la hora de pintar? ¿Era el paisaje? ¿Era la persona? ¿Era...? Sí, el paisaje más bien, el paisaje de aquí de Asturias y de toda esta zona. En todos estos años que habrás visto muchos descensos aquí al pie de la balconada. Sí. Muchos. ¿Qué es lo que más te apasiona, digamos, de esta gran fiesta, que para mí es deporte fiesta, porque es todo... Sí. Que sí, el colorido de las piraguas, de todo, de la gente. ¿Y a la hora de pintar eso también te inspira a la hora de pintar ese descenso? Bueno, también pinté alguna vez, alguna piragua y eso, por aquí, por el río y todo eso, y paisajes del río, Sella. ¿Qué futuro a corto, medio, largo plazo vamos a tener siempre a nivel turístico en Parres? Hombre, yo creo que tenemos también, como antes usted decía, aparte de esas características de la gastronomía o de ese nivel de cocina, tenemos dos pruebas emblemáticas. Uno, lo que es el descenso internacional del Sella, que es un referente, es el buque insignia del concejo, que bueno, tiene una repercusión a nivel internacional muy grande, y no digamos nada a nivel nacional. Luego también tenemos otra prueba deportiva, que es de otras características, que es la subida internacional al Fito, puntual para el Campeonato de Europa de montaña. Es la única prueba de España que se celebra esas características, con lo cual también es un reflejo importante, ¿no? Pero aparte de eso, lógicamente no nos quedamos ahí, tenemos que apostar por mejorar las ofertas que hay para nuestros ciudadanos y visitantes. Por ejemplo, equipamientos. Se va a hacer un campo de fútbol sintético. Se va a construir un museo del Sella, que vamos a unir a lo que es el proyecto de la prehistoria de la comarca oriental, que en ese sentido es para poner en valor también todo lo que es la cuenca del Sella, desde las épocas más antiguas hasta la actualidad, ¿no? Lo que sería las costumbres, la historia, los usos, la flora, la fauna, las actividades, todo lo que es la cuenca del Sella va a tener su representación en ese museo del Sella, ¿no? Y aparte de eso, estamos también desarrollando conjuntamente con Carabia y con Piloña un plan de dinamización turística entre los 3 ayuntamientos, que tendrá como fundamento el SUEVE en general y el Fito en particular. Creemos que el Fito es una asignatura pendiente, es un recurso, exceptuando Covadonga, debe ser la zona más visitada del oriente de Asturias a lo largo de todo el año. ¿Por qué? Porque hay ahora la comunicación, esta radial que hay, autovía Colunga, en dirección hacia el sur. Yo creo que es un referente, y de hecho no hay día que no vayas al Fito, si el mal tiempo, el tiempo excelente, que no veas gente allí, coches aparcados, autobuses y gente andando, haciendo rutas, disfrutando de ese paisaje. Yo llevo de presidente desde el año 78, es decir, ya hace unos cuantos años. Cogí la batuta de Dionisio La Huerta, porque Dionisio La Huerta, que era un hombre que yo creo que iba muy adelantado por delante de todos nosotros, porque era un hombre que veía las cosas venir
y que me decía, esto va a ser muy grande, Emilio, y tienes que llevarlo tú porque tú eres amigo mío, porque me comprendes a mí, él como buen catalán, porque aunque él era muy adicto a Asturias, su madre era catalana y su padre asturiano, su padre de la Huerta y su madre Casagrán, y vivía en Cataluña y él había nacido en Cataluña, pero era muy buen asturiano. Yo cogí la batuta de Dionisio y el Sella de hace 25 años no tiene que ver con el Sella de este año. Nosotros desde el año 86 el Sella fue subiendo enteros y tengo que decirlo muy claro, el Sella le debe mucho a la televisión. La televisión nos llevó por todo el mundo, porque no solamente se televisaba para España, sino se televisaba por canal internacional y nos llevó a todo el mundo, y el Sella lo ha hecho muy grande. Y de hecho, desde del Sella y del descenso del Sella han nacido en la zona de Arriondas y Ribadesella más de 40 empresas de turismo náutico, de canoas, que hay días que en el Sella participan o bajan el río más de 1.400 embarcaciones, lo que quiere decir que es una fuente de ingresos para la zona esta de Arriondas y de Ribadesella y de Cangas de Onís impresionante, y que dan muchos puestos de trabajo a gente joven y sobre todo a gente estudiante, que los meses de junio, julio y agosto, incluso septiembre, que están de vacaciones, se quedan integrados en alguna empresa de estas que necesita mucha gente para echar canoas al río, para ir a Ribadesella a buscarlo, y que ganan un dinerillo muy importante, que así las familias no soportan los gastos que tienen los chavales durante el verano cuando vienen de estudiar. Vamos a invadir una nueva cocina en Parres, en Arriondas. Vamos a hablar con Lin, que de esto sabe un cacho. Venir conmigo. Buenos días, Lin. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ¿cómo se come en Parres? Hombre, yo creo que la comida aquí en Parres es estupenda. Yo creo que es estupenda. Pero oye fuerte, ¿no? Oye... Sí, bueno, es fuerte. No, la fabada, los quesos, los chorizos a la sidra, eso todo fuerte todo. Oye, cada vez que ando invadiendo una cocina, siempre me tienen algo preparado para... Bueno, hombre, pues aquí también tenemos algo preparado, para que lo degustes conmigo. ¿Qué me tienes preparado? Tenemos aquí un poco de lacón cocido con unos patatines que están muy buenos, que se vende muchísimo ese plato, la fabada, que no puede faltar, la fabadina curiosa, un poco de queso cabrales, queso gamoneu, que yo creo que son los quesos más representativos de aquí de Asturias, junto con los bellos, yo creo. Y bueno, y de postre tenemos ahí un postrín que yo creo que es lo más bueno que hay por ahí, el arroz con leche, quemado como en casa abuelo, como se dice, ¿no? Pues vamos a verlo, una comida desde luego altamente casera. ¿Qué te digo yo, Lin? Como siempre ando invadiendo a estas horas de la mañana, la gente tiene que trabajar, voy a dejarte un momentín, para que vayáis haciendo y después nos vemos en la mesa. Muy bien. Venga, Lin. Vemos. Bueno, no sé si veis lo que tengo encima de la mesa, pero esto es, vamos, platos de dioses, sobre todo dioses astures. Lin? Yo creo que sí. Oye, y buena comida. Oye, Lin, bueno, ya veo yo los faves tienen un colorín como tienen que ser. Hombre, yo creo que la fabada, viéndola así, apetece comerla ya. Ya, echa ahí el diente. ¿Y el yacón? Bueno, lacón, tenemos ahí un lacón cocido con unos patates, que este plato aquí, por lo menos aquí en la sidrería mía, en el mesón, véndese muchísimo y gusta mucho a la gente. Un plato muy rico. ¿Qué te digo yo? Para la gente ¿quién no va a conocer el queso de gamoneu? Para la gente que no lo sabe. Este y el queso de gamoneu, que está exquisito. Pero oye, que el otro, el queso cabrales, amigo, eso ya... Hay que echar de comer aparte, como se suele decir. Oye, acuérdome mi abuelo que me decía, el queso, si no se mueve, el queso cabrales, si no se mueve, no oye queso. Aquello que decían de los gusanos del queso cabrales, ¿tú crees que eso...? Bueno, yo creo que no, que el queso tiene que ser queso, y lo de los gusanos, no sé, son habladurías de antes que... De antes, que lo metían debajo de aquella... Sí, pero nada. Aquellos... No. Oye, y una cosa que te digo, aquí cuando la gente te llega, ¿qué te consume más? ¿Vino, sidra? Hombre, aquí normalmente consumo más sidra. Sidra véndese muchísimo, y en verano es terrible. Pues, Lin,
vamos a dejar que el palo de la sidra sea lo que nos va a dar juego aquí. Y una cosa, yo creo que aquí en el Turullo del descenso del Sella debéis tener un montón de trabajo, ¿no? Bueno, aquí lo del Espiragües es la de Dios. El viernes del Espiragües, viernes, sábado y domingo, porque no solamente es el día del Espiragües, acarrea muchos más días, pero eso es terrible, la gente. Que deben venir aquí camiones llenos de sidra para poder cubrir las fiestas. Pues claro que vendrán camiones llenos de sidra, claro, de sidra y de muchas otras cosas, pero bueno, sidra desde luego. Bueno, compañeros, pues no sé, vamos a echar un culín de sidra, voy a ir haciendo boca, y mientras me eches un culín de sidra voy a deciros a esta gente que esperen, que vamos a dar cuenta de esto. Muy bien, echamos el culín. Venga, Lin, échame un culín. Bueno, pues ya veis cómo tengo el trabajo, que estoy a destajo. Voy a tomar un culín y voy a ponerme con todo esto, por lo tanto voy a dejaros ahí un momentín mientras voy dando cuenta de todo esto. Por vosotros. ¡Hala! ¡Hasta luego! En todos los años vividos en la zona, si hay algún rincón en tu corazón, ¿dónde estaríamos? ¿A dónde nos llevarías? ¿De qué? ¿De pintura? ¿Como pintura? Bueno, yo de pintura, yo diría el rincón geográfico. Bueno, el paisaje que se ve desde mi casa. Yo nací aquí arriba y veo los picos de Europa a todas horas, sí. O sea que emblemático y es... Con nieve, sin nieve, con brumas, un paisaje que no me canso de mirar. Ese rinconín que lleves en el corazón. Hombre, ese rinconín yo creo que la esperanza mucho en la recuperación de los ríos. Eso es muy importante. Yo creo que los ríos, para Parres, Arriondas es una villa que, si te das cuenta, vive de caras al río, no vive de espaldas al río, ¿no? Y no hay gente, yo creo que muy poca gente no tiene la tentación de acercarse una vez al día al puente o al paseo o al Parque de la Hierba a ver el río, porque hay esa vicio, ¿no? Entre comillas, ¿no? Hombre, los ríos, muy importante. Luego tenemos, como antes te comentaba, el Sueve en general y el Fito en particular, con un desarrollo controlado, un desarrollo que sea compatible con el desarrollo sostenible. Tenemos también un referente, tenemos un documento que es la Agenda 21, que nos marca un poco los criterios de tipo medioambiental, ¿no? Luego tenemos otra zona también importante, que es, que te comentaba, una masa que hay forestal en la zona monte denominado Ceicetín, que es un arboreto, es una zona también muy bonita, maravillosa, de contemplar especies arbóreas que no se ven en todos los sitios, ¿no? Y bueno, la ilusión que hay es pues también en el Museo del Sella, como no, es un atractivo. Nosotros no tenemos la suerte que te haga una carretera y que te aparezca una cueva prehistórica. Nosotros nos salen socavones, nos salen baches, ¿no? Pero bueno, hay que también, no tampoco decir, oye, es que crees algo de la nada. No. La cuenca del Sella está ahí. Históricamente lleva siglos y siglos y miles de años ahí. Bueno, pues vamos a poner esa cuenca del Sella, ponerla en valor en un sitio donde alguien que quiera ser estudioso, que quiera contemplar, que quiera entrar a navegar, a ver datos y demás, bueno, que conozca las características históricas y de recursos que tiene la cuenca del Sella. Yo creo que en esencia es eso, y luego lógicamente, bueno, pues la ilusión que tienes de que al ciudadano, a los vecinos no les falte nada, ¿no? Pero bueno, eso es yo creo que es un tema, una ilusión y unos deseos compartidos por cualquier dirigente político, cualquier dirigente local, ¿no? Manuel, yo pedíate un rinconín, pero parece que tienes un gran corazón, porque hombre, y muy grande. Sí, hombre, yo creo que es así. Hombre, mi parte, mi corazón pequeñín está el Fito. Ya. Pero bueno, tengo miedo de decirlo porque siempre... hay que hacerlo con desarrollo muy controlado. No podemos hacer una cosa que para toda la vida nos pese, ¿no? A mí me gustaría que al Sella la gente viniese como Dionisio quería siempre. Dionisio Lahuerta decía, hay que venir al Sella con chaleco, collar y montera. Venir a divertirse, a pasarlo bien y no molestar a nadie y que nadie te moleste a ti. Y venir a beber sidra que corran por todos los sitios.
pero que no se molesten unos a otros. Vamos a respetarnos los unos a los otros y seguro que vamos a hacer un sella muy grande y al día siguiente decir, oye, el año que viene volvemos, que lo pasamos muy bien. Hombre, pues Emilio, yo quiero agradecerte estar en Miradas de Asturias y desde luego este año vamos a estar en el sella. Bueno, pues esperamos. Y vosotros también. Venga, Emilio. Venga, gracias. A ti. Siempre yo invitaría a todos los televidentes, a todos los que tienen la suerte de ver este programa que tienes tú en marcha, de distintos concejos y demás, a que, bueno, que no se queden solamente con la imagen del ascenso del Sella, ¿no? Que es muy bonito, pero bueno, es poco tiempo, mucha gente a lo mejor no da pie para conocernos más a fondo, para contemplar la naturaleza, contemplar los espacios que tenemos de disfrute, la gastronomía y también, como no, hablar con el parragués. Y una cosa que yo soy de La Viana, llevo viviendo aquí en Arrión desde el año 83 y siempre digo cuando me preguntan, antes de ser alcalde ni mucho menos, qué opinión tenía de Arriondas, y yo siempre digo, la opinión que tenemos en la cuenca, Arriondas es un pueblo muy afalladizo, sí. La gente es acogedora, y yo creo que esas características marcan al cruce de caminos. Sí. O sea, la gente aquí en Arriondas atiende al visitante, se esmera en orientarle, en asesorarle. Y creo que también es un tema muy importante a poner en valor y también, como no, a poder compartirlo con nuestros visitantes. Creo que en esencia, luego la gastronomía, esas 2 estrellas que tenemos, hay también otros restaurantes, otras sidrerías, hay mesones, tiene una gama amplia de posibilidades, ¿no? para poder disfrutar con nosotros aquí. Pues Manuel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, en breve nos tendrás por aquí en agosto. Pues seguramente, dentro de un par de meses, menos. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. El concejo de Parres queda en nuestra vida como la frontera entre la naturaleza, el deporte y la fiesta, un lugar mítico donde la vida salta ante nuestros ojos, invitándonos a compartir su gastronomía, de la compañía, de su paisanaje y de su naturaleza agreste y maravillosa. Parres invita a volver, a regresar y experimentar siempre esa sensación donde uno nunca es extraño, donde cualquiera, venga de donde venga, se sentirá parte del concejo. Pero no es extraño, pues no podemos olvidar que Parres es otro de los rincones mágicos de este paraíso que siempre, siempre se llamó Asturias. Fiesta en el río, la gaita repica, multitudes, picones monteras, piraguas, sol y vida, una vieja venda blanes, el pregón, la orquesta, la sidra, se engalana Arriondes como moza primorosa y bella, solo con jabón y agua, lo demás ponlo la naturaleza. La sidra espalma en el vaso, repica el tambor, arréglome la montera, cuando lle fiesta en Parres, Asturias entera está en fiesta, salten los piragüeros, pos de sus piragües, ríese la santina, salpica el agua, la vida y la sidra. Parres, Arriondes, puerta del paraíso, acceso a la leyenda y la vida, Asturias entera te rinde respeto, Asturias entera por ti se brinda.